Creo que el problema más grande que enfrenta la iglesia es que no conoce a Jesús. Se tiene mucho conocimiento bíblico, lo cual por supuesto está muy bien, y ese conocimiento bíblico lleva a las personas a saber cosas acerca de Jesús. Mas una cuestión muy distinta es conocer a Jesús. Quiero decir, una cosa es saber dónde nació, a qué edad murió, qué parábolas dijo, dónde se bautizó, qué milagros hizo, y otra muy diferente es percibir su interior, interpretar su lenguaje, saber su visión de la realidad, entender su manera de pensar, participar de sus emociones, anticipar su comportamiento, comprender quién es Él, lo que lo motiva, lo que busca lograr, lo que hay en su corazón, su modo de proceder, cuál es su propósito. Eso es conocer a Jesús, y la iglesia no le conoce. Me refiero a que una persona puede interpretar la Biblia de una manera caprichosa para que la Biblia diga lo que esa persona quiere decir, y así hacer lo que quiere hacer. En cambio, no puedes hacer lo mismo con Jesús. No puedes hacer que Jesús diga o haga lo que tú quieras cuando le conoces. Por ejemplo, puedes justificar con la Biblia que la riqueza que alguien posee es una bendición de Dios que demuestra que aprueba el desempeño de tal persona porque es un gran siervo. Pero no puedes justificar esa afirmación si entiendes que Jesús tuvo menos riquezas y comodidades que los animales del campo, por cuanto no tenía ni dónde recostar su cabeza. Puedes justificar con la Biblia que el servicio a Dios es sagrado y por lo tanto no es para cualquier neófito, por lo cual debemos examinar el comportamiento de los creyentes durante mucho tiempo antes de confiar en sus manos lo sagrado. Pero no puedes justificar esa afirmación si entiendes que Jesús envió a predicar por toda la ciudad a uno que hacía 5 minutos había tenido una legión de demonios. Por eso es de vital importancia conocer a Jesús. La historia verifica dicha verdad, pues desde que existe la iglesia se han cometido cientos de hechos nocivos y perniciosos, utilizando la mismísima Biblia como respaldo para justificar esos hechos como el modo correcto y sano de proceder. Voy a demostrarte a través de algunos ejemplos cómo el hecho de no conocer bien a Jesús puede llevarnos a hacer cosas que están en contra de su corazón, por lo cual quien simplemente utiliza la Biblia para decidir su proceder, pero no conoce el corazón de Jesús, puede estar haciendo exactamente lo opuesto a lo que Jesús haría. Ejemplo 1. Al comienzo de la iglesia, cuando ciertas viudas griegas estaban siendo mal atendidas por los apóstoles, los discípulos griegos que conformaban la incipiente iglesia comenzaron a murmurar contra los apóstoles por su mal desempeño como administradores y probable favoritismo hacia las viudas hebreas. Los apóstoles, aparentando corrección y espiritualidad, argumentaron que no era justo que ellos se encargaran del trabajo de distribución de alimentos y servicio de las mesas porque, al hacerlo, descuidarían la enseñanza de la palabra de Dios. La brillante solución de estos humildes siervos fue encargar a la iglesia que eligieran personas que cumplieran rigurosos requisitos muy necesarios para tener permiso de servir mesas. Estas personas debían ser de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Lo que los apóstoles impusieron se percibe como algo de mucho sentido común, prudencia y espiritualidad, tanto que hoy la iglesia podría utilizar este precedente como un respaldo bíblico, sano y espiritual, para requerir que las personas que pretenden realizar servicios a Dios deban cumplir con determinadas características impuestas. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos no es si podemos encontrar un criterio documentado en la Biblia para justificar un modo de proceder. La pregunta que debemos hacernos es si Jesús habría procedido con ese criterio. Jesús no impuso a los apóstoles los requisitos que los apóstoles impusieron a estos aspirantes a colaborar. Jesús no buscó hombres de buena reputación, ni llenos de sabiduría, ni llenos del Espíritu Santo para que le siguieran, le sirvieran y fueran sus apóstoles. De hecho, escogió lo peor de la sociedad, hombres sin conocimientos académicos, ni familias de renombre, ni estatus social, sino hombres rudimentarios, toscos, hombres egoístas y pecadores. Cuando ves que Jesús eligió hombres tan básicos y torpes como ellos, sin pedir requisitos más que dejar todo por seguirle, pero ahora ellos están pidiendo hombres espirituales y sabios para servir mesas, arribas a la conclusión de que aquí los apóstoles no estaban entendiendo el corazón de Jesús, por lo cual, creyendo hacer algo correcto, estaban haciendo algo incorrecto, pues no hace falta ser un prodigio intelectual para deducir que prohibir a personas el servicio porque no cumplen con ciertas características no requeridas por Dios hace daño a la persona en cuestión, a la iglesia y en general a la obra de Dios. ¿Acaso el Jesús que envió al endemoniado gadareno inmediatamente a predicar o dejó a la ramera lavarle los pies hubiese exigido a alguien ser de buen testimonio o lleno del Espíritu Santo para poder servirle? Ejemplo 2. Otro momento en que los apóstoles hicieron algo totalmente alejado del deseo de Dios fue cuando eligieron a Matías como sucesor de Judas. En ningún momento ellos habían recibido la instrucción de que tenía que reemplazarse todo apóstol que dejara su lugar. Utilizando pasajes cuya aplicación a la situación es cuestionable por decir poco, el apóstol Pedro aseguró que debía buscarse un reemplazo para Judas. Además, se inventó las características que debía cumplir el reemplazante. Y para coronar uno de los momentos de mayor humanidad de la conducta de los apóstoles, lejos de confiar en el liderazgo del Espíritu Santo, decidieron echar suertes para determinar quién debía ser el sucesor de Judas. ¿Te imaginas si hoy echáramos suertes en la iglesia para decidir
decidir temas importantes? Se hizo evidente que Matías no fue escogido por Dios para ser apóstol, porque luego Jesús se le aparece a Saulo para hacerlo apóstol, y Jesús había asegurado que habría 12 tronos donde se sentarían los apóstoles para juzgar a Israel. Si Jesús contara a Matías con los 12 y luego suma a Pablo al equipo, entonces habría 13 apóstoles, generando la falta de un trono, por lo que el trono que dejó Judas fue para Pablo, no para Matías. Otra vez, utilizando razones que aparentan espiritualidad y apoyados en supuestas bases escriturales, se cometió un acto muy humano y totalmente alejado de la voluntad de Dios por no preguntarse qué haría Jesús. Ejemplo 3. A pesar de que Jesús había dejado muy claro que sus seguidores pertenecen a un nuevo pacto que, como también enseña el libro de Hebreos, deja obsoleto el anterior, ciertos judíos creyentes se levantaron a asegurar que para obtener la salvación era necesario obedecer la ley de Moisés y exigían que los gentiles se circuncidaran, lo que llevó a que hicieran un concilio para tratar este asunto donde participaron la iglesia, los apóstoles y los ancianos. En este concilio resolvieron que no se les obligaría a los gentiles guardar la ley, pero sí que observaran algunas cosas mínimas como no comer sangre, ahogado y carne sacrificada a ídolos, aunque Jesús había declarado limpios todos los alimentos. La iglesia primitiva y los apóstoles resolvieron algo descabellado y empezaron a imponerlo en las iglesias que se estaban formando alrededor del mundo. Creyendo estar haciendo algo correcto, nuevamente tomaron decisiones equivocadas, porque no pensaron qué haría Jesús. ¿Acaso Jesús había pedido a alguien cumplir alguna parte de la ley para poder ser parte de su iglesia? Ejemplo 4. Pablo rechazó a Juan Marcos porque le había abandonado en algún punto de la misión. Imagínate cuánto Jesús soportó la falta de compromiso de las personas, y Pablo no estaba dispuesto a hacerlo, pero en ese momento estaba sucumbiendo ante el legalismo. Ejemplo 5. Cuando no recibieron a Jesús en cierta aldea de Samaria, sus discípulos, Jacobo y Juan, quisieron hacer descender fuego del cielo y consumir a los habitantes. Sin embargo, Jesús les hace ver que ellos no estaban entendiendo que Él no había venido a destruir almas, sino a salvarlas. Nuevamente, las personas que querían honrar a Jesús le estaban deshonrando porque no le conocían. Ejemplo 6. ¿Y cómo olvidar cuando Pedro propuso en la cima de una montaña quedarse a vivir con Jesús, Moisés y Elías, y no volver a bajar a la realidad y el trabajo arduo que significa la obra del Señor? Jesús no había venido para vacacionar en la punta de una montaña, sino para extender el reino de Dios. Pedro no conocía a Jesús. Ejemplo 7. Juan no concebía la idea de que alguien sirviera a Jesús, pero no estuviera con ellos, y por eso prohibió a uno que hablara en nombre de Jesús. Pero Jesús le enseña que estaba totalmente equivocado, y que el deseo de Jesús era que todas las personas que quisieran hablar en su nombre pudieran hacerlo, y estarían sumando a su causa. Juan, a pesar de haber convivido con Jesús, no le conocía. Juan tuvo la soberbia de prohibir algo en nombre de Cristo, como muchos otros que no conocen a Jesús también hacen. Y podríamos mencionar cuando el apóstol Pablo, presionado por la iglesia de Jerusalén, aceptó simular que no enseñaba a los nuevos creyentes que no observaran la ley, o de cuando Pedro, queriendo tener una buena imagen frente a la comunidad judía y por miedo a ellos, cometía la hipocresía de aparentar vivir como judío, obligaba a los gentiles a judaizar y no se vinculaba con ellos. O cuando el mismo impetuoso apóstol Pedro, en un acto heroico de querer salvaguardar la vida y la integridad física de su maestro, corta con su espada la oreja del siervo del sumo sacerdote. O como cuando los hermanos Jacobo y Juan demandaron sentarse uno a cada lado del trono de Jesús. O cuando los apóstoles se enojaron contra la pobre mujer que derramó un perfume extremadamente valioso sobre el Señor, aduciendo que habría sido mejor utilizar el dinero para satisfacer las necesidades de muchos pobres. En todos los casos, se quiso hacerlo agradable a Dios, pero se estaba haciendo lo contrario por no entender a Jesús. Los que conocen mucho las Escrituras creen que tienen mucha seguridad en lo que hacen porque pueden respaldar sus acciones con la palabra de Dios. Sin embargo, lamentablemente, muchas veces no son acciones que Jesús haría y por lo tanto están equivocadas. Así que es normal en las iglesias que los líderes excomulguen hermanos, que nieguen a ciertos individuos el bautismo, que prohíban a algunos el servir o los hagan esperar. Es normal que pidan ciertos requisitos inventados para determinados servicios y que hagan muchísimas otras cosas creyendo que están haciendo lo correcto, que están procediendo de manera espiritual, que están siendo guiados por la palabra de Dios, que están siendo celosos de las cosas sagradas, sin darse cuenta de que ninguna de esas cosas que hacen o enseñan las haría o aplicaría Jesús. Por lo tanto, evidentemente, no conocen a Jesús. Si me permites un consejo, nunca hagas algo simplemente porque tienes un pasaje bíblico para justificarlo. Solo haz algo que estás seguro que Jesús también haría. Si este mensaje te sirvió, considera suscribirte, deja un comentario, da un me gusta y sobre todo, comparte. Que Dios te bendiga.